Buenas noches a todos. Voy a estar preparado para que sean más visual a la hora de explicar los ejemplos. Esta ponencia surge de mi interés cuando cursé el curso de posgrado con la profesora Mariana Morán sobre las relaciones sintácticas entre cláusulas. Como habrán visto, el título es muy largo, entonces vimos diversas relaciones sintácticas y a mí me quedó la duda o el interés por seguir investigando este tipo de cláusulas, las cláusulas relativas. Pasamos a... Los objetivos de esta ponencia son realizar un breve recorrido del análisis sintáctico de las relativas en función sujeto, realizar un estudio de las relativas en función sujeto a partir de dos perspectivas, la lingüística cognitiva, retomando el enfoque cognitivo prototípico, y la lingüística sistémico-funcional, retomando los aportes de Elsa Gio y María Ofelia Fernández, que retoman la sistémico funcional y la aplican al español. El último objetivo es examinar las relativas en función sujeto, extraído de textos periodísticos a través de ciertas categorías de análisis. Este corpus está conformado de 20 unidades de dos diarios digitales salteños, que pasa Salta y el nuevo diario de Salta. Los meses que tomé fue septiembre, octubre y noviembre de 2020. De 2023, perdón. Y ahí especifico un poco más los autores que pasamos. Comenzando con el estado de la cuestión, retomo la perspectiva estructural, la gramática estructural. Las relativas en función sujeto expresan una relación de subordinación sustantiva. Esto se debe a que la proposición relativa puede cumplir dentro de las oraciones, de la oración las funciones sustantivas, ya que, perdón el error de tipeo, se reconoce la subordinada sustantiva mediante la sustitución por la forma pronominal. Esto, etc. Por ejemplo, ellos. La autora que tomé como punto de referencia es Bianchi de Corti. Retomo un ejemplo que es a ella. Dice, los que te acusan no tendrán paz. Los que te acusan sería la subordinada sustantiva, que puede ser sustituida por el pronombre ellos. En este caso el que sería el relacionante, como un subordinante, relator, en este caso. Ahora pasamos a la otra cuestión. Y acá, del plano de la gramática generativa, que tomo a Brucar. Desde esta perspectiva se establece que existe una relación sintáctica de subordinación, pero no sustantiva, sino relativa, de acuerdo al tipo de conector. Se identifican dos tipos, las relativas libres y las semilibres. En ambos casos se observa un sujeto elíptico, ya que la oración no presenta la realización léxica del antecedente. Esta realización, la no presencia o ausencia, lo podemos considerar como la presencia de un núcleo nulo, en este caso. Las semilibres se construyen de otro tipo, mejor dicho, acá están las dos tipos de relativas. Las semilibres se construyen a través del artículo más el relativo que, y las libres por medio de quién o quiénes. Ambas construcciones se subordinan al sujeto elíptico. Y acá muestro el ejemplo que realiza Brucker. En este caso, la oración dice, el que te dijo eso no conoce las raíces del conflicto. Dice que entre el artículo y el que debería estar el sujeto, una persona, ya que esa eh, relativa podría funcionar como una especificativa. Entonces, ahí hay una presencia del núcleo nulo, que uno lo puede reconstruir. En este caso, por la información que está en la oración. Entonces, se refiere a un individuo. Y en la relativa libre,
el predicado, mentir, en este caso, quien dice esto, miente. Miente, selecciona individuos. Entonces, ese quien posibilita la sustitución por el nombre de una persona. Podría ser Luis o Joaquín, ¿no? Joaquín dice esto, sí, Joaquín dice, Joaquín miente, sí, no, no es dicho. Claro, sí. Es complicado. Joaquín, sí. En ese caso. Joaquín, quien dice esto, miente. Claro, sí. Entonces, en este caso, vemos que la subordinación se realiza por el conector en sí, no tanto por la sustitución por una palabra. Bien, bien, pasamos a la posición. Las categorías de análisis que tomo son la posición del sujeto, la clase de conector, la concordancia entre el sujeto, que estaría cumpliendo la función de la cláusula relativa, y el verbo de la oración. La última categoría es la cuestión del tema y rema, que plantea esta idea de la organización de la información. Estos criterios me sirven a mí para establecer desde qué relación sintáctica la puedo analizar las puedo analizar, mejor dicho, a las relativas libres, a las relativas propias. Pasamos al sujeto. Con respecto a la posición del sujeto, perdón por ese movimiento, tapa del sujeto, vemos que la primera posición de 20 unidades es el 100%. Y la segunda posición no hay ejemplo, donde podemos encontrar en la relativa en función sujeto. ¿Por qué? Porque en este corpus yo no consideré las oraciones ecuacionales. Que quizás en las oraciones ecuacionales el, el que, el, el que manifestó esta postura fue el ministro de Educación. En ese caso, uno puede considerar que el sujeto es el ministro de Educación y lo otro sería el predicativo, en este caso de la cláusula relativa, según lo que leí a partir de otros autores. Y ahí vemos el ejemplo que tomo, ahí está el contexto para que lo podamos ver. Dice, el que salió más votado en Salta propone eliminar el Ministerio de Turismo, volver a que privados tengan que armar una feria e ir a la feria internacional. En ese caso, vemos que la construcción de la relativa expresión sujeto se construye con el que. En este caso, vemos la concordancia en persona, como lo vamos a retomar más adelante, pero lo que interesa acá es cómo se posiciona el sujeto, ¿no? En primera posición. Ahora pasamos a la segunda posición. Con respecto a la clase de conector, hemos visto que quien hay un 30% de uso y el artículo determinado más pronombre relativo hay un 70%. Entonces, hay una tendencia a usar más el que. Por ejemplo, el que se aburre en las redes sociales es porque quiere. Y en el caso de quienes, dice, quienes lo hicieron antes del horario, verán si se les contó el pasaje y es porque no estaba aún habilitado para el descuento. Entonces, tenemos esa importancia en cuanto al uso, ¿no? De la clase de conector. Y ahí seguimos viendo, en este caso, concordancia, ¿no? En persona, y ya veremos más adelante qué otros tipos de concordancia podemos establecer entre el sujeto, el caso de la relativa función sujeto, y el verbo de la oración. Pasamos a la otra diapositiva. Con respecto a la concordancia entre la cláusula relativa y el verbo, yo retomé la persona, el número, el tiempo y el modo. Vemos que de este corpus, el 100% concuerda en persona. El verbo también de la cláusula relativa. El número, un 65%, me escuchó un 100%, perdón. El tiempo, un 65%, o sea, de 20
casos, solamente 13 utilizan el mismo tiempo. Y el modo, un 80%. En este ejemplo, lo leo, dice, la muchacha acordó que se encontrarían en el albergue transitorio una vez terminada la jornada laboral de él, ya que el hombre trabajaba como chofer de colectivo de la línea 3A. Sin embargo, lo que se esperaba como una velada romántica terminó en un inconveniente inesperado. En este caso, vemos entre el verbo de la cláusula relativa y el verbo del predicado la concordancia en modo, tiempo, mejor dicho, modo, persona y número. Lo que varía es el tiempo, porque en la cláusula está en pretérito imperfecto y el término está en tiempo perfecto. Entonces ahí vamos viendo una predominancia en cuanto a la concordancia, de hecho sí, hay una, sí, en cuanto a las concordancias, vemos que sí hay en la mayoría de casos. Pues en este caso solamente el tiempo es lo que varía. Bien, pasamos a la otra. Bien, acá vemos la cuestión de el tema de rema en cuanto a considerarlo al tema como el punto de partida de la oración. De acuerdo a los planteos de Halliday, el tema sería, tendría un 80, tiene un 80% en el sujeto y el rema no aparece como en función sujeto. Mejor dicho, el sujeto no aparece como rema. Y el predicado no aparece, en este caso, como tema, sino aparece como rema. Acá consideré también la cuestión del marcador discursivo, si consideramos la idea de punto de partida, y de 20 casos, solamente 4 aparecen el marcador discurso como punto de partida. Ojo, como rema directamente no aparece. Pasamos a la otra cuestión. Bien. Y acá tenemos el ejemplo. Ahí está el primer ejemplo. Vemos que en su contexto comienza directamente con la cláusula relativa en función sujeto. Quienes estén interesados en participar como feriantes tienen tiempo hasta el 5 de septiembre para presentar el formulario. Entonces vemos que la función es la cláusula relativa y también es el tema. Y en el otro ejemplo vemos, si bien el voto en Argentina es obligatorio, hay quienes decidieron no hacer uso de este derecho. De esta manera, quienes asistan y no tengan una justificación válida deberán someterse a multas económicas y administrativas establecidas por la justicia electoral. Entonces, desde esta postura, el tema sería de esta manera y el resto sería el rema. Y el rema estaría dentro, mejor dicho, la cláusula relativa estaría dentro del rema. ¿Pasó? Bien. De la propuesta de la lingüística cognitiva, mejor dicho, si precisamos del enfoque cognitivo prototípico, vemos que, en este ejemplo, quienes tenemos el orgullo de conocerlo personalmente, sabemos de su constante esfuerzo, empeño y dedicación al servicio de nuestra cultura. Esta oración sería una oración compuesta por interordinación, cláusula vivendo. En este caso, ¿por qué? Porque ambas funciones se encuentran en el mismo nivel según la ruta composicional. Y de acuerdo al dictum, cada una constituye, en este caso, el objeto directo, sería un contenido de percepción, y el sujeto, la cláusula incluida, sería el perceptor, de acuerdo al verbo saber. En cuanto al modus, lo que nos interesa es el orden de palabras. Vemos que la cláusula incluida sustantiva estaría en primera posición, luego sigue el verbo y luego el objeto preposicional. Y es una cláusula, en mucho la modalidad es en iniciativa afirmativa, de acuerdo a este enfoque. Pasamos. Y de acuerdo, bueno, también
vamos a ver con el Power. De la propuesta de la lingüística sistémico funcional, vemos que hay tres tipos de relaciones. La parataxis indica una interdependencia lógica entre elementos o cláusulas del mismo rango. ¿Qué quiere decir el mismo rango? Que estas unidades gramaticales com- comparten el mismo nivel entre una estructura de parte y todo, ¿no? Las partes tienen el mismo estatus o jerarquía. La primera parte es un iniciador y la segunda un continuativo. Por ejemplo, concretemos, coma, esta es la única salida. Y la hipotaxis, también hay una interdependencia lógica entre cláusulas u otros elementos del mismo rango, pero tienen diferentes estatus. La principal es dominante y la secundaria es dependiente. Por ejemplo, el miedo a volar es bastante racional, porque los humanos no pueden volar. De acuerdo a lo que dice Gio y Fernández, se consideró que la hipotaxis es comparable a la subordinación. Según ella, no es, es una confusión grosera, al igual que la parataxis, confundirla con la coordinación. Porque acá vemos que están en el mismo nivel, o sea, comparten el mismo rango, pero tiene una mayor importancia y la otra tiene menos importancia. Por eso él la clasifica en dominante y dependiente. En cuanto a la incrustación, en esta relación, observa que es un mecanismo por el cual la cláusula frase funciona como un constituyente dentro de la estructura de un grupo. La cláusula incrustada funciona en el interior de la estructura del grupo y el grupo funciona en el interior de la estructura de la cláusula. En este caso, la única llave, la única persona que fue amable con ella fue su madre. La cláusula eh, adjetiva estaría funcionando como un post-modificador del núcleo del grupo nominal. Estas serían las tres relaciones que observa Gio y Fernández. Ahora vamos a pasar al análisis de estas tres relaciones en cuanto al corpus. Tomo el mismo ejemplo para ver en cuál podríamos pensar que es más adecuado. Y luego vamos a hacer una diferencia porque Halliday plantea que en la parataxis hay una independencia funcional, pero esa Gio establece que hay una interdependencia lógica. Y lo único que ve es esta idea del orden, ¿no? Primer orden como iniciador y lo que sigue como continuativo. Si lo tomamos de la parataxis, sería la oración como un complejo de cláusulas por parataxis, y en otro rango más inferior, la cláusula relativa la podemos considerar como un equivalente del grupo nominal. Y el grupo verbal sería el resto, ¿no? En este caso, el que salió más votado en Salta sería la cláusula relativa como equivalente al grupo nominal, sería el iniciador. Propone eliminar el Ministerio de Turismo, volver a que privados tengan que armar una feria e ir a la feria internacional, sería el grupo verbal, como el continuativo. Y si bajamos más, acá hay un error de... Bueno, eh, claro, perdón si hay un error se movía un poco. Este es el ejemplo de la parataxis. Perdón, no sé, no me di cuenta. Este es el ejemplo de la parataxis porque están en el mismo nivel, en el mismo rango. La cláusula relativa equivalente a un grupo nominal. Y el grupo verbal, perdón, perdón, creo que se me...
perdón por la publicidad. No, no, sí, el ejemplo estaba bien. Digamos, hay un nivel que está mal copiado. Y desde la hipotaxis, el que salió más votado en Salta propone eliminar el Ministerio de Turismo, volver a privados, tengan que armar una feria e ir a una feria internacional. Sí, ¿cuál sería la dependiente? El que tenga ese elemento que subordine, ¿no? O que haga depender una de otra. En este caso, sería la cláusula relativa de función sujeto, sería el dependiente, y la dominante sería el predicado. Y si la tomamos como de la otra relación, acá vemos que el rango sería un grupo nominal, y dentro de ese grupo nominal, la cláusula relativa es un núcleo del grupo nominal. Entonces, ahí ve esa cierta dependencia. Pero no comparte el mismo rango que el grupo verbal. Por eso es hace la distinción entre hipotaxis e incrustación. Porque en incrustación están en el mismo rango, en el mismo nivel, pero no tienen la misma importancia. En cambio acá, aparte de que no están, no tienen, no, acá lo que cambia es el rango. Al no estar en el mismo rango, entonces está subordinada, en este caso, al grupo nominal. Y de ahí le plantea, ¿no? Cláusula activa como núcleo del grupo verbal, núcleo del grupo nominal, y está al mismo nivel que el verbo como núcleo del grupo verbal, que la cláusula no finita y la cláusula no finita. Sería eliminar el Ministerio de Turismo, volver a que privados tengan que armar una feria e ir a una feria internacional. Entonces, si la pensamos en la encriptación, sería en ese nivel, que nosotros la consideramos ya sea desde una, sería a la subordinada adjetiva, ¿no? O también a la subordinación para acá, en este caso, ¿no? Bueno, hacer un poco sí. Porque queda, no te queda claro. Bien, sí, ya tenemos. Entonces, retomando este enfoque, las cláusulas relativas expresan una relación sintáctica de interdominación. Esta relación expresa, desde el punto de vista sintáctico, dos miembros que están íntimamente imbricados. Pero entre ellos no existe una dependencia funcional de uno respecto a otro. Consta de una sola predicación, pero aportan una información global del universo del discurso en que se inscribe. Bien, pasamos. No, acá, es que acá lo retomo, lo resumo más fácil. Retomo algunos aportes de diferentes autoras que ven la relación de sujeto. Según Ofelia Kovaci, es una construcción exocéntrica, porque cada uno de los constituyentes inmediatos llevan un acento primario, puede haber una juntura interna entre los constituyentes inmediatos y puede haber concordancia. ¿Okay? Como habíamos visto, hay, hay un mayor porcentaje en cuanto a la categoría de análisis. En cuanto a Bloomfield, puede ser comparable a la relación actor-acción propuesta por este autor. Está formada por expresiones nominativas y expresiones finitas del verbo. La expresión nominativa precede a la expresión verbal finita, debido al taxema de hora. Entonces, como hemos visto, la cláusula relativa se encuentra en primera posición y es equivalente a un grupo nominal, de acuerdo a esta perfección. Construcciones endocéntricas, retomando otro aporte, construcciones, la relación sujeto y predicado, son construcciones endocéntricas en relación de enfrentamiento, tipo de solidaridad, por la posibilidad de expansión en cada uno de sus núcleos y de relaciones de concordancia entre ambos. Este aporte lo realiza Barrenechea y Manacorda de Rossetti. Ellas ven una interdependencia de solidaridad y la denomina de manera de enfrentamiento.
Conclusiones parciales, como había dicho, es, es un primer trabajo y es un punto de partida para seguir profundizando el análisis. En la lingüística cognitiva es posible establecer una relación de interlineación por bipolaridad entre la cláusula relativa en función sujeto y el predicado. Bien, este argumento ya lo di desde el punto de vista sintáctico. La cláusula relativa en función sujeto y el predicado están íntimamente imbricados, pero entre ellos no existe dependencia funcional de uno con respecto de uno respecto de otro. La bipolaridad expresa que la cláusula relativa y el sistema verbal realizan funciones específicas, pero ninguna predomina sobre la otra desde una perspectiva discursiva. Y si retomamos los aportes de la sistémico-funcional, se puede considerar que existe una relación de parataxis entre la cláusula relativa de función sujeto y el predicado. Si bien la cláusula relativa no es un grupo nominal, puede ser equivalente a uno si se encuentra en posición sujeto. De esta manera, tanto el sujeto y predicado se encuentran en el mismo rango y tienen estatus dentro y tienen igual estatus dentro de la oración. El sujeto, cláusula relativa, es el iniciador y el predicado es el continuativo. Entonces, me alejo de de la propuesta de Halide, que buscamos solamente a ensayo, porque Halide solamente ve la parataxis y la hipotaxis. Parataxis como unidades que pueden funcionar de manera independiente, y la hipotaxis, donde existe siempre una dependencia de una categoría de construcción o función de uno sobre otro. Eso sería todo. Muchas gracias. Iba a decir que mi plan de profesor. Ahora sí, yo voy a decir que mi plan de profesora que en la bipolaridad, si hay dependencia de un elemento sobre el otro, no es que uno depende de entre sí, porque el sujeto no existe en el predicado, y eso no quedó claro ahí, vos decís que no hay dependencia de uno sobre el otro, la cosa, y queda como que no hay, y si hay una dependencia, depende uno del otro, lo que no quiere decir es que no haya una jerarquía de que uno solo dependa del otro, que sería la ilustración, sí. En el caso de la interorganización, no sé si ha sido un error de tipeo, ella hablaba de que había una dependencia mutua en la bipolaridad. Por eso decía, por eso lo planteé de ahí, porque aparte así lo habíamos planteado en el curso. Entonces, por eso he retomado los aportes de Barrenechea y Rossetti, también de Bloomfield, y en el caso también de Kovacs, con esa relación esocéntrica eh, entre dos constituyentes, ¿no? Ahora que sí. Ahora sí me quedo más tranquila. Fue por una cuestión de nervios que capaz que elige. Un aplauso. Un aplauso.